Buenos días, Mariano. Un placer entrevistarte para Cuadernos de Pedagogía, con quien te une además una larga relación de amistad y de apoyo también. Buenos días a ti, es un placer estar aquí y bueno. Sociólogo, pero sobre todo buen amigo, ya mucho tiempo. Y para mí una de las personas que más sabe de educación en España. ¿Quién es Mariano? Me gusta empezar siempre contando un poco quién eres. Pues soy un sociólogo que se topó con la educación y se enganchó con ella como tema de trabajo y prácticamente esa ha sido mi trayectoria. Me han interesado otras cosas como la estructura social, las organizaciones y tal, pero sobre todo la educación. Y bueno, pues diría que he hecho lo que casi todos hemos hecho en educación, pero quizá con más acento en la materialidad, el proceso educativo, en la organización escolar y en la profesión docente. Y ahora catedrático emérito en la Complutense. todo llega, quieras o no, y ahora soy emérito. Y ahora que has dejado la universidad, ¿cómo ves la universidad, la Facultad de Educación o las facultades de educación? Bueno, son dos cosas. La universidad en general yo creo que está heredando los problemas que cuando yo empecé eran los de la secundaria. Es decir, cuando yo fui a la secundaria había menos gente en secundaria, cuando fui alumno, que hay ahora en la universidad. Me refiero no en número, sino en proporción, ¿no?, de la población. Entonces ahora va la mitad de la gente a la universidad y por lo tanto los problemas que se plantean son otros, de otra manera, ¿no? Y las facultades de educación, pues depende. Las facultades de educación tienen una historia muy larga, son viejas, proceden de las antiguas escuelas de magisterio, entonces yo las veo tradicionales. Generalmente no van por delante en innovación, aunque sean quienes escriben sobre ella y aunque haya gente muy innovadora dentro y se hagan cosas estupendas, pero en conjunto, como instituciones docentes, van por detrás de primaria y secundaria. ¿Y crees que eso podría cambiar? ¿Qué habría que hacer? Por supuesto, todo puede cambiar y debe cambiar, pero de lo que depende de los cambios, ¿no? Y, por ejemplo, yo diría que los cambios fundamentales son cambios en el ámbito organizativo, cambios en la actualización de los currícula, planes de estudios y cambios en los usos de las tecnologías, ¿no? Entonces, lo que la experiencia muestra es que es más fácil cambiar un colegio de primaria, no tanto uno de secundaria y mucho menos una universidad o una facultad. ¿Por qué? Pues básicamente, primero porque la docencia no es tan importante allí para el profesor, es solamente una parte de su carrera y no es la que computa, aunque le preocupe, no quiero decir que la descuiden, ¿no?, pero no es esencial. Y en segundo lugar, porque el sistema de decisión está muy fragmentado. No es lo mismo poner de acuerdo a 15, 20 personas en una escuela infantil, 30 o algo más en una primaria, ya se pone difícil con 100 y encima licenciados y por departamentos en secundaria, y claro, cuando llegas a la universidad ya hay quien dice que no le toquen su asignatura y ni le comenten sobre cómo enseña o deja de enseñar, que es suyo. ¿Y los practicums, el MIR famoso del que hemos hablado tantos años pero que no acaba de arrancar? El practicum es el que ha sido siempre. Yo vengo sosteniendo, pero claro, no encuentro mucho apoyo, que digamos. No te hacen caso. Mira, el profesor que sale de la Facultad de Educación, el maestro esencialmente, pero también los pedagogos o los que pasan a hacer el máster de secundaria, tiene una formación en general débil, sobre todo los maestros, y además a mí me preocupa mucho que no tienen ni idea de lo que es la ciencia. Es decir, la cantidad de factoides, leyendas urbanas, etcétera, que circulan por el mundo educativo y que las alimentan o las aceptan al menos quienes tendrían que enseñar a nuestros hijos. Bueno, lo que se promete, a ser racionales, a entender la ciencia, famoso conocimiento crítico y tal y cual, que al final parece que consiste en decir no, o esa es tu opinión y esta es la mía y tal. Eso me parece muy preocupante, por lo cual yo creo que hay que reforzar la enseñanza, ¿no? Entonces, claro, eso entra en conflicto con las prácticas. Pero al mismo tiempo yo creo que no se puede, en una profesión como esta, pasar simplemente de estudiar a enseñar. Y entonces yo he propuesto alguna vez, por ejemplo, en el debate que organizó el Ministerio hace ya 3 años o 4, al comienzo del debate sobre la LOMLOE, hubo alguna sesión dedicada al profesorado y mi propuesta era, y sigue siendo, pero no sé si irá a ningún sitio, no creo,
que debe haber un proceso de iniciación serio. O sea, que realmente sería mejor que el profesor estudiara, cuando está en la facultad, simplemente estudiara, aunque haga alguna cosa de prácticas, pero en relación con lo que está estudiando, no como un periodo de prácticas de transición, ¿no? Que después de eso tuviera un periodo de transición que fuera también de formación y de evaluación, pero de evaluación en el terreno y por los profesionales de la educación, no por los profesores universitarios, que seguimos siendo quien ponemos la nota de las prácticas, aunque no las veamos, que es lo que se hace en el 99,9% de los casos. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se traduce? Pues le puedes llamar MIR docente, iniciación, inducción, como quieras, pero sería una especie de tener a los profesores, digamos, como se tiene a los becarios por un tiempo, un año, por ejemplo. Hombre, ojalá fueran 2 o 3, pero bueno, se podría tener un periodo de transición que sea esencialmente de prácticas, en el que el alumno no está solo, sino que está aprendiendo, acompañando, siendo supervisado por otro profesional, y que ahí fuera donde realmente se terminara de medir su capacidad, por un lado, y de formar su capital profesional y sus competencias. ¿No crees que falta una cultura de evaluación del desempeño profesional en el ámbito de la educación, tanto en la parte inicial como luego durante toda la carrera profesional, ¿no? En España cuesta muchísimo el introducir un modelo que realmente evalúe en positivo, ¿no? Hay maneras distintas de asegurar el rendimiento de una profesión, como hay maneras distintas de asegurar el rendimiento de un proceso de fabricación. Una es evaluar al final. O sea, tú evalúas el resultado, un control de calidad, ¿no? Pero otra es tener una buena formación inicial. Yo no creo que la evaluación del profesorado sea el criterio esencial y deba serlo. Otra cosa es evaluar lo que está pasando en el aula, si va bien, si va mal, aprender de ello, corregir y, en fin, lo que le toca al profesorado, si alguien lo hace muy mal, pues algo le tiene que tocar, ¿no? Pero para mí es una combinación, ¿no? Y para mí el problema es que no funciona ni una cosa ni otra. Ni tenemos evaluación ex post, ni tenemos tampoco una cultura profesional fuerte que empuje y, en cierto modo, obligue al profesor a hacer las cosas bien. Yo creo que muchos hacen las cosas bien porque quieren y se encuentran a gusto haciéndolas bien, o encuentran un nicho donde eso sucede, pero otros no. Otros deciden que ya estudiaron lo suficiente, que prefieren hacer lo mínimo, o incluso encuentran hostilidad cuando tratan de cambiar algo. Entonces no tenemos ese medio, no tenemos esa cultura profesional. Alguna vez lo he explicado con la metáfora de la mano invisible, la mano intangible y la mano de hierro, ¿no? La mano invisible son las recompensas. Yo creo que falta reconocimiento, no económico, sino reconocimiento simbólico, que yo creo que es realmente el que el profesor echa en falta real, que le digan, has hecho esto bien, o lo estás haciendo bien, o qué estupendo esa iniciativa tuya. Más bien existe el miedo a lo contrario, ¿no? La mano de hierro es que si lo haces muy mal tienes que pagar las consecuencias, es decir, que esto no es una propiedad, una plaza en propiedad, no debe serlo, ¿no? Y la mano intangible pues es la cultura, es el nudge, el empujoncito que te lleva sin que te des cuenta, porque es lo que respiras a tu alrededor, ¿no? A mí me parece que las tres cosas fallan. Si no hay un problema sexual con un niño, no se echa a nadie. No hay reconocimiento, no digo económico, sino ni siquiera simbólico, más allá de la despedida, cuando se jubilan. Pero sobre todo falla la cultura profesional. Tú hablas mucho de la escuela, ¿no? Fue una de las cosas que irrumpió en el debate en medio de esta especie de obsesión con el maestro Superman o Superwoman, los premios individualistas, ¿no? Ha reclamado siempre que la unidad de cambio es la escuela. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que hay que ver es hay que ver cuál es la unidad desde el punto de vista de cuál es la experiencia del alumno. Y la experiencia del alumno, desde luego, en secundaria no es un profesor ni otro, ahí está claro. Hay un montón de profesores que cambian, que dependen de departamentos distintos, que al año siguiente son otros, etc. Pero es que en primaria ya es así también. Quiero decir que un alumno pasa con una maestra tutora, por ejemplo, pues la mitad un poquito más del tiempo lectivo, porque hay otros profesores, etcétera, etcétera, y menos de la mitad del tiempo que está en el centro. Entonces, eso es una razón para considerar que la unidad es el centro, ¿no? Otra es que, evidentemente, hay un capital profesional, digamos, distribuido entre los profesores del centro, sea el que sea.
O sea, no todos saben hacer de todo, ni se limita lo que sabe hacer el centro a lo que sabe hacer un profesor, ni son clónicos, aunque se les forme como tales, sino que han seguido desarrollando sus competencias en una dirección o en otra, ¿no? Entonces hay que poder contar con todo eso. Y bueno, pues dicho eso, el paso siguiente es que efectivamente hay niveles un poquito más micro, como son los equipos docentes o redes dentro del centro de distinto tipo, y un poquito más macro, como son las redes de profesores o de centros por encima del centro singular. En todos esos roles, el rol del equipo directivo, el rol de los líderes, la profesionalización de la dirección escolar sigue siendo otra asignatura pendiente. Creo que es esencial, pero hay una cultura heredada del maestro de escuela en un pueblecito que es el dueño y señor, excepto cuando llega el inspector, que se le temía entonces, ahora ya no, ¿no? O por lo menos no se le teme. Bueno. No se le teme para eso, no temes que tome la lección a los niños, puedes temer otras cosas, pero... Y bueno, yo fui a un colegio en primaria, que era un colegio, pues creo que eran 5 cursos entonces de primaria, o 6, no me acuerdo, y con un grupo por curso. Y un día viendo la foto, una foto que tenía, la única que tengo, que estamos ahí todos los niños en la escalinata del colegio público, veo que pone grupo escolar. Me llamó la atención porque llaman esto grupo escolar, pero creo que expresa muy bien la idea de que incluso en esos colegios ya completos, de primaria, graduada, etcétera, etcétera, se seguía con la mentalidad, tenía un director del colegio, por supuesto, pero se seguía con la mentalidad de que el aula es del profesor. Esa mentalidad existe menos en los centros privados y concertados, porque tienen una entidad titular, pero en los públicos la puedes ver en que incluso se cubren con papel las ventanas interiores y cosas del estilo. ¿Y profesionalizar la dirección sería posible? ¿Qué haría falta? Es necesario. Es necesario. Se puede optar por un sistema en el que el director se profesionaliza primero y va a ocupar la dirección después, o al revés, ¿no? En el sistema inglés, pues más bien lo primero y aquí es más bien lo segundo. Pero en primer lugar, un colegio es una organización complicada, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Aunque la tecnología podría ayudar en muchas de ellas, ¿no? De organización, quiero decir, ¿no? Pero al mismo tiempo es una organización compleja, es decir, no es previsible lo que pasa, lo que fue bien una vez no va a otra, o con un grupo no va bien con otro, o lo que aprendes en un colegio no funciona en el tuyo. Entonces es importante tener un equipo de dirección sólido, ¿no? Y yo no tengo ninguna teoría por la cual todas las organizaciones del mundo, no conozco ninguna por la cual todas las organizaciones del mundo de cualquier tipo deban tener dirección, pero los colegios no. Entonces deberá ser distinta que la de un cuartel o que la de una empresa o que la de una compañía de aviación, pero... Hay como una especie de contradicción a veces, porque en el sector educativo parece que querer ser director o querer ser directora está en contraposición con la esencia, ¿no? de este mito de que lo único puro es el aula y que cualquiera que está fuera del aula, ¿no? Es siempre esa especie de crisis interna. Son se les ha visto muchas veces como los desertores de la pizarra, ¿no? Sí, a directores, sí. Inspectores y tal, pero ¿qué quieres que te diga? Los maestros eran los desertores del arado, quiero decir que siempre hay alguien que se queda y echa la culpa al que se va y le dice que es un trepa y estas cosas. Y no digo que no pueda haberlo, pero es evidente que las organizaciones no pueden ser simplemente planas y las escuelas menos, por lo que he dicho antes, ¿no? Entre otras cosas. Es muy importante el centro, no es una suma de aulas y mucho menos una suma de horas profesor, cada uno haciendo lo que quiere con su grupo. No puede funcionar así. Has nombrado la inspección. ¿Cuál es tu opinión sobre el funcionamiento en general, obviamente? Yo los veo siempre en un dilema moral de si debemos inspeccionar o debemos acompañar, etcétera. Me da un poco la sensación de que al final, claro, luego hay inspectores e inspectores, ¿no? Pero terminan no haciendo ninguna de las dos cosas, ¿no? Es decir, no veo... Yo creo que la administración debería tener un papel impulsor en ciertas reformas, ciertos cambios, ciertas innovaciones. El instrumento esencial en eso podría ser la inspección, porque no sé,
No tiene por qué ser hágase ahora en todos los colegios tal cosa, sino que podría ser trabajar en una línea, la que sea. Por ejemplo, a mí me parece muy importante la codocencia o cambiar la estructura material del aula y tal, pero no quiere decir que todo colegio pueda hacerlo en todas las aulas al mismo tiempo, de la misma manera, ¿no? Entonces podría jugar un papel importante la inspección, pero no lo veo un poco alejado. Yo creo que normalmente suelen jugar sobre todo un papel auxiliar de las administraciones territoriales, y claro, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. No veo ni que todos los días vemos un incidente u otro de acoso, de no sé qué, que ha sido cerrado antes en el colegio sin que nadie reconociera nada, y al final lo reabre un tribunal, resulta que no sé qué, no sé cuánto. Es una función de la inspección, ¿no? Y la otra tampoco. Yo cuando he estado con inspectores, pues francamente los he visto informados. Me interesan mucho porque tienen un anecdotario riquísimo. No, de verdad, es porque es un conocimiento directo que no todo el mundo tiene, porque un colegio es un lugar cerrado. Si no lo has visto por dentro, si no eres profesor y no lo has visto por dentro, no tienes ni idea de cómo funciona eso, ¿no? Hay que verlo por dentro de un modo u otro, ¿no? El que sea, ¿no? Y los inspectores y sus anécdotas son una fuente bastante buena, pero al mismo tiempo los veo muy en el limbo, en general, ¿no? No creo que tengan un proyecto innovador, ni que sean especialmente innovadores, ni especialmente conscientes de cuáles son los problemas del sistema educativo. Tampoco hacen público su trabajo, ¿no? Porque esa información que tienen nos podría decir mucho. Pues, por cuestiones, por ejemplo, cuestiones como la jornada continua ha sido evaluada en varios sitios por la inspección y jamás se han hecho públicos los resultados, ¿no? No debería ser así. Muchos intereses. Bueno, vamos a hablar de tu último libro, bueno, al menos el último y la quinta ola, porque además este número está dedicado precisamente a los móviles, una parte de la tecnología en la educación. ¿Qué aborda este libro? ¿Cuál dirías que es? Bueno, ese libro tiene la intención. No es tanto decir qué hay que hacer en el aula ni nada de eso, que no se dice, sino dimensionar el cambio que tenemos delante. Por eso lo he planteado en términos de olas, ¿no? ¿Olas qué quiere decir? Para mí quiere decir que los grandes cambios en la educación han venido todos, y cuando digo todos, es todos, los grandes, de la mano de grandes cambios en la comunicación. Empezamos a educar cuando tenemos el lenguaje. Me da igual que eso sea hace 300.000 años o la discusión es eterna, incluso la prohibió la Academia Francesa, ¿no? O hace 30.000 o hace 7 millones, ¿no? Depende de qué. Pero desde el momento en que podemos decir no te acerques demasiado a los mamuts, a un niño, o mantente a distancia del fuego, empezamos a educar y educarnos, ¿no? Esto del fuego de campamento en el que la tribu se cuenta cosas, aprende porque tiene lenguaje. Cuando tienes lenguaje aprendes de la experiencia ajena y entonces hay educación. Llama la educación permanente y continua de los adultos o la educación de los niños. Si no, no podría haberla, si no haríamos lo que los animales, protegerlos, quizá, o no, pero no más, ¿no? Cuando llega la escritura, llega la escuela, porque la escritura es una cosa muy artificial y entonces requiere un proceso muy largo de aprendizaje, ¿no? La escritura en realidad es una tecnología boba al lado del lenguaje. Lo que el lenguaje supone es tremendo. Lo que la escritura añade al lenguaje, depende de qué escritura, que sea más fácil o más difícil, sea alfabética o ideográfica, etcétera, pero es menos, pero permite fijarlo, permite transmitirlo, es muy importante por consiguiente para el desarrollo de la cultura, cambia la manera de pensar de quienes la aprenden, pero sobre todo requiere un aprendizaje y en ese aprendizaje surgieron las escuelas singulares para formar un oficio, el de escriba o el de los que hacían de escriba, los sacerdotes, lo que fuera. Cuando llega la imprenta, llega el sistema escolar. Yo digo la escuela porque es una metonimia, pura y simplemente, pero lo que llega es el sistema escolar, es decir, la campaña o la empresa de generalizarlo. Ten en cuenta que cuando hablamos del lenguaje hablamos de cientos de miles de años como poco, quizá millones, ¿no? Depende a qué homínidos nos refiramos. No sé. Cuando hablamos de la escritura hablamos de unos pocos miles de años. Cuando hablamos de la imprenta hablamos de 5 siglos.
en los cuales no se ha terminado todavía de generalizar absolutamente. Es residual lo que falta en primaria, etcétera, pero todavía falta, y era parte de los objetivos del milenio, etcétera. Eso fue la tercera gran ola, ¿no? Y trajo ese tercer gran cambio. La imprenta trae la posibilidad de la escuela, y la escuela se hace sobre el modelo de la imprenta. Quien codifica eso mejor, con diferencia, aunque copia a los jesuitas y a los escolapios, lo que sea, es Comenio, y su idea es imprimir niños. Vamos a hacer con los niños lo que hemos hecho con los libros, y así podremos educar a todos. De otro modo, no, ¿no? Y luego ya en el siglo pasado hubo otros dos grandes cambios, pero estos no fueron coordinados ni en buena relación. Por un lado, los audiovisuales, radio, televisión, cine, y por otro lado, la secundaria, además en la misma época. Los audiovisuales, sobre todo a partir de los 20 y 50, según que consideres, y la secundaria empieza a extenderse, empieza a crecer en los 20, luego los 30 en Estados Unidos, y luego ya la posguerra es una explosión, ¿no? Y ahí son dos culturas enfrentadas, un conflicto permanente, porque es como una lucha entre los medios de comunicación y la escuela por los niños y sobre todo por los adolescentes, que todavía continúa, ¿no? En las historias del móvil. Y bueno, ahí no hubo encuentro posible, y además eso está bien por un lado, porque el problema, los medios audiovisuales prometen mucho, y están muy bien para ciertas cosas, pero como instrumento regular o frecuente, digamos, exacerban los problemas de la escuela, porque son más unilaterales, son más rígidos, hay menos control del profesor, menos espacio para que el alumno se mueva, pregunte, acelere, decelere, etcétera. No hay nada que hacer, ¿no? Eso puede hacer con un dispositivo audiovisual. Antes es verlo, ver la película, oír el concierto, escuchar la lección en la radio, lo que sea, ¿no? Entonces eso fue un choque tremendo. Pero una consecuencia derivada de eso es que el profesorado juzga la tecnología en función de esa experiencia, que es la que ha conocido o le ha llegado, porque no está muy lejos. Ya quisieron meter el cine, ya quisieron meter la televisión, ya quisieron con la radio, ya la informática en los años 60, bla, 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 ¿no? Entonces eso desvirtúa mucho la visión de la tecnología. Y ahora tenemos una quinta ola, que es la digitalización. Claro, no tiene nada que ver, no es otra cosa enteramente. La digitalización, primero, proporciona un dispositivo en el que cabe todo, caben todos los libros, caben todos los cuadernos, cabe todo lo que tú quieras, un metamedio que lo traduce todo, que recoge audio, voz, música, texto, imagen en movimiento, todos los medios que había y los que surjan, que siguen surgiendo, ¿no? Entonces esa combinación del artilugio digital y el metamedio que contiene, o que es el mismo, tiene una potencialidad enorme, ¿no? Que yo creo que al profesor le cuesta ver, porque está acostumbrado a otras cosas, ¿no? No le cuesta usarla cuando está fuera, pero sí le cuesta verlo para su ejercicio profesional, ¿no? Y la segunda cosa que venía prometiendo en la informática desde hace medio siglo, pero no la daba, era la interactividad y la adaptación. Claro, la adaptación de los años 60 y 70 pues era como la de los libros inspirados en Skinner, ¿no? Si te lo sabes, sigues, y si no te lo sabes, te paras o vuelves a la lección 3, ¿no? Eso no era... Pero ahora sí, y ahora con la llegada de la inteligencia artificial, de los grandes modelos de lenguaje, pues claro, teóricamente puedes tener un tutor, como decía Suppes, un Aristóteles para cada Alejandro Magno, ¿no? Más o menos. Es decir, puedes tener un interlocutor que hable, de momento por escrito, pero vamos, está al llegar, que ya puede ser, que sea hablado por cualquier otro procedimiento, en el que el alumno ya no tiene que estar solo con el libro o esperando a ver si el profesor le habla una vez a la semana o algo por el estilo, aparte de lo que habla en general, sino que puede estar constantemente en un proceso interactivo y adaptativo, ¿no? Todo eso requiere muchos ajustes, muchos cuidados y estas cosas, pero está ahí, ¿no? Entonces creo que esa es la quinta ola. Llega la digitalización y permite y reclama una transformación digital en la escuela que yo creo que es necesaria. Bueno, primero que es inevitable,
porque eso es como el agua, es decir, se mete por todas partes, no podemos ignorarlo, es imposible, sería criminal ignorarlo para esos niños que están fuera en ese medio y no digamos cuando crezcan, tiene unas enormes posibilidades de transformación dentro de la escuela y de mejora de la educación, siempre que se haga bien, y además es una oportunidad de lo que se suele llamar un salto, un leapfrogging, ¿no? De resolver cosas que no podías resolver con los procedimientos anteriores. La mayor parte de los problemas que cuando enunciamos los problemas de la escuela, si te fijas, son todos de la cuarta ola, por lo menos en los países un poquito acomodados, ¿no? El abandono escolar, la repetición, el fracaso, son todos los problemas de la secundaria, de que no se ha logrado embutir al 100% de la población en secundaria y que eso salga bien, ¿no? ¿Por qué? Entre otras cosas porque se van a ver la tele, a oír la radio, porque viven en otro medio. Entonces yo creo que aquí tenemos otra posibilidad y además otra velocidad, ¿no? Es decir, que no, esto no se va a tomar los 500 años. ¿Eres optimista? ¿Sabremos responder? Bueno, saber no sabemos, pero yo creo que sabremos, no queda más remedio. Lo vemos ahí, lo que está claro es que toda una parte de esta tecnología, digamos, la parte más avanzada de esta tecnología, ni está hecha para la educación, sino para un medio más amplio, ni está específicamente hecha para el medio hispanohablante. Entonces requiere un ajuste más fino, por esos dos motivos. Pero vamos, ese ajuste más fino me parece muy factible. Pero claro, no está enteramente al alcance de la escala de un colegio. Eso requiere sistemas educativos, incluso colaboración internacional, por ejemplo, Iberoamérica, etc. Tú acabas de llegar, ¿no?, de varios países de Iberoamérica y la revista llega ahora también a muchos de ellos. ¿Cómo ves allá la evolución? Pues veo eso, Iberoamérica está en una situación económicamente mala, porque no hay crecimiento, es decir, el crecimiento de la población es superior al crecimiento de la economía, al menos tal como lo computamos. Se puede discutir la calidad de ese cómputo, ¿no?, pero el PIB crece más despacio que la población, con lo cual, en términos relativos, esos países en los últimos 10 años, por ejemplo, se han empobrecido, ¿no? La política es inestable, en general lo estamos viendo, y los sistemas educativos son de una calidad muy limitada. Entonces hay una parte que está mejor, no es lo mismo, son muy distintos los países, son muy desiguales internamente, pero hay algunos sistemas educativos, no señalaré, digamos, en conjunto muy deficientes, y luego una gran proporción de la población que está en condiciones de escolarización malas. Y no me refiero solo al espectro físico, sino a todo. Bueno, y ahora que te has jubilado, ¿cuál es tu próximo proyecto? Bueno, mi proyecto es entender lo que cambia en educación. Es lo que más me gusta, es lo que más me interesa, y desde luego ahora estamos viviendo un momento entre la tecnología, los debates educativos. Para mí es un momento muy interesante. Los ruidos de las redes sociales. Hombre, a mí me interesa sobre todo dos cosas en el ámbito de la educación. La materialidad, en un sentido amplio. Es decir, yo creo que seguimos mirando la educación y a ver cómo está la educación, o qué hay que hacer en la educación. A ver si cambiamos el programa o metemos no sé qué o sacamos no sé cuánto. Eso tiene su punto. Por ejemplo, ¿por qué no está la tecnología más presente en la formación de los profesores? Pero a mí me parece más importante la materialidad. Me parece más importante cómo se pasan 5 o 6 horas en la escuela, 5 días a la semana, 35 o más semanas al año, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso una parte de mi trabajo reciente pues iba sobre el aula, entendida como esa organización material, ¿no? ¿Qué quiere decir del espacio, del tiempo, de la secuenciación de actividades, de los agrupamientos, de la relación con el exterior, de los profesores, si están solos, acompañados, cooperan, no cooperan, etcétera? Eso es muy importante. Lo otro es la tecnología, ¿no?, de lo que acabamos de hablar, ¿no? La tecnología de la comunicación, que es también del aprendizaje y de la enseñanza. Y luego, pues claro, quedan los temas colgantes de siempre, ¿no? Me interesa mucho por qué hay tal grado de polarización en la educación, ¿no? Es viejo, esto es de antes de la polarización, ¿eh? Llevamos 10 años que hablamos mucho de la polarización política y tal y cual,
pero en el mundo de la educación eso no es nuevo, es más bien bastante viejo, ¿no? Entonces, eso hay que explicarlo, ¿no? Yo creo que ahí es donde entra más el análisis de la profesión. Yo creo que es una profesión que se conoce poco a sí misma. Una vez escribí un artículo que se titulaba «Conócete a ti mismo o mejor no», ¿no? Retomando el lema del templo griego. Es una profesión que tiende a pensar que todo lo que sea bueno para la profesión es bueno para la escuela, todo lo que sea bueno para la escuela es bueno para los niños, y todo lo que sea bueno para los niños es bueno para la humanidad, y con esto ya tenemos un panorama que hacer, ¿no? Pero no es así, ¿no? Es bastante más complejo, y yo creo que hay que ayudar al colectivo a que se conozca a sí mismo. Bueno, tenemos que ir terminando, y ahora estaba escuchándote, pensaba que de ti se oye hablar siempre, en cualquier debate educativo sale tu nombre, y siempre que sale tu nombre hay un adjetivo, y es que Mariano es valiente. Ya, por eso quiere decir siempre que unos están de acuerdo, dicen, pues saben que no van a gritar bueno, en contra. pero está bien. Entonces me gusta siempre pedir que termines con un mensaje directo a los profesores y profesoras que pasan esas 5 horas diarias dentro de las aulas. Bueno, mi mensaje a esos profesores no es el mensaje motivador de recuerda a tu buen profesor, etcétera, ¿no? Desgraciadamente, todos recordamos a algunos buenos profesores, a alguno malo, y nos hemos olvidado de la mayoría, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que un profesor debe tener presente. Es muy importante la experiencia escolar del alumno, es muy importante el trabajo que hacemos con ello, pero no siempre está bien, ¿no? Entonces tiene que estar constantemente sometido a revisión, punto 1. Y el punto 2 sería, estamos en un momento muy especial. Yo creo que el manido malestar del magisterio, no estoy de acuerdo con lo que se suele decir de la falta de prestigio, las malas condiciones de trabajo, materiales, quiero decir. Otra cosa es que sea más o menos gratificante, difícil, conflictivo y tal, ¿no? Pero tiene en parte su base en que hubo un momento en que el magisterio tuvo una misión histórica que eso hace feliz a la gente, ¿no? Cuando hablamos en España, por ejemplo, cuando se piensa, bueno, ¿cuándo estuvo bien el profesorado? Pues los que están un poco más leídos piensan en los húsares negros, es decir, los profesores que salían de las escuelas normales francesas con la Tercera República, que ha sido el modelo y sigue siendo el modelo para muchos aquí, y luego pues siguen los maestros de la República. Incluso se pueden añadir algunos maestros o algunas cohortes de maestros de los primeros años de franquismo, o no tan, bueno, primeros no, dentro del franquismo, que todavía se iba a una aldea en la que no había otra cosa que una escuelita. ¿Qué pasaba entonces? Que el maestro tenía una misión. No era simplemente ir a ocupar un puesto de trabajo, que sabes que tiene unos efectos, etcétera, como cualquier otro, sino que se sentía con una misión, llevaba la cultura, la modernidad, el conocimiento, etcétera. Ahora estamos en un cambio tan importante, yo creo que con tan enormes posibilidades, pero al mismo tiempo tales riesgos, que el magisterio y el profesorado vuelven a tener una misión y deben asumirla, como lo habían tenido en decenios, ¿no? Entonces, para mí ese es el mensaje bueno. Si usted quiere algo en lo que creer, ahora está ahí. Y además urge, no se puede esperar voy a pensar 10 años y tal, a ver qué me parece, ¿no? Ahora, si venías a tener una vida tranquila, ya no es el lugar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, siempre es un placer. Gracias.